Saludos, les habla Milagros Quintero, estudiante de la sección SP03 del segundo año de Derecho. En esta oportunidad vengo a presentarles a mi grupo de trabajo conformado por Eduard Cárdenas, Joan Pirela, Erlis Contreras y mi persona, como lo mencioné anteriormente. Vamos a hablar de un tema relevante, un tema interesante, un tema importante como la investigación criminal. Pero antes que todo quiero hacer referencia a esto. Nosotros como seres humanos siempre hemos tenido esa curiosidad innata allí, del querer saber, el conocer, el indagar y hasta opinar en ciertas circunstancias que se han suscitado en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestro campo laboral o en nuestro espacio de vida. Siempre hemos estado allí como sujetos activos de pensamiento, en opiniones, ¿verdad? Y nos preguntamos el porqué de las cosas, por qué se suscitó tal cosa, por qué se llevó a cabo tal situación o por qué se cometió tal delito. Y somos investigadores, pero no conocemos el proceso como tal, no conocemos la metodología, no conocemos los principios de la investigación criminal, no conocemos de qué manera se lleva a cabo una investigación criminal. Y antes de entrar en materia, tenemos que hablar lo que es una investigación. Entonces, una investigación es una indagación, una averiguación, una búsqueda. Eso es una investigación, querer esclarecer algo. Ahora, cuando hablamos de investigación criminal, ya no nos referimos a una investigación ordinaria, no nos referimos tampoco a una investigación científica común, ni a una investigación en el campo estadístico. Hablamos de una investigación sobre un hecho punible, por lo cual la investigación que nos atañe en este momento es la investigación que soporta la facultad del Estado para esclarecer los hechos contrarios a la ley penal. Siguiendo este orden de ideas, la investigación criminal es un conjunto de técnicas y métodos interdisciplinarios que ayudan a reunir las pruebas para determinar quién, cómo y dónde ha cometido un delito. Por lo tanto, es un proceso sistemático, legalmente establecido para recolectar evidencias, identificar responsables y esclarecer delitos, y además comprende el manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal, el estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva, el dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para poder sustentar en forma técnico-científica los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus autores. En nuestro país, el principal organismo que lleva a cabo este tipo de investigaciones es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, como todos los conocemos. En cuanto al objeto de la investigación criminal, pues ya lo había mencionado anteriormente, es el estudio sistemático y legal de los hechos delictivos con el propósito de esclarecerlos y proporcionar pruebas que permitan identificar a los responsables. En otras palabras, por supuesto, es descubrir o comprobar científicamente cómo ocurrió el delito y la responsabilidad de su autor, proporcionando las evidencias necesarias en un procedimiento judicial. A continuación, mi compañero Eduardo. Dándole continuidad a la exposición, mi nombre es Eduardo Cárdenas. El punto que me tocó hablar fue con relación a los métodos de investigación criminal. Ahora bien, la palabra método de investigación criminal inicia desde la palabra crimen, el cual es una forma o un medio que usan los cuerpos de seguridad para ellos activarse o movilizarse en el momento de que se presenta un crimen. Pero ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia el proceso por lo menos en este caso, del 6CPC, que es el cuerpo encargado de hacer lo que es la parte de los levantamientos de los crímenes? Desde una llamada telefónica o una denuncia que se ejecuta en la institución. Es desde allí donde el Cuerpo Técnico de Investigaciones Criminalísticas, el 6CPC, se dirige al sitio del crimen. Pero ¿cuáles son los pasos que ellos utilizan? Bueno, los pasos que ellos utilizan vienen siendo
la investigación científica, que es la razón por la cual se inicia todo un proceso investigativo. Y los métodos que vienen a ejecutar. Los pasos que ellos ejecutan desde el comienzo son lo que es la hipótesis, la observación y la experiencia. Y es desde allí donde ellos inician el proceso de experticia de lo que es la parte del proceso de la averiguación o la investigación que se ejecutó del crimen. Pero los métodos en sí que ellos usan o que ellos utilizan son los método científico, el método inductivo, el método deductivo y el método alternativo y el método histórico. ¿Por qué se usa el método histórico? Porque ellos deben de verificar por qué esa persona o cuál ha sido el historial de ese delincuente que ejecutó el crimen. Pero después de todo eso, entra lo que es el proceso de la investigación del suceso. Al momento de que ellos llegan al sitio, ellos deben de aislar el campo donde fue ejecutado el crimen y identificarlo sea con numeración o con carteles de identificación. Después de realizar ese proceso, ellos inician lo que ellos le llaman una investigación profunda en el terreno, que lo hacen por medio fotográfico, por medio de prensa, por medio de televisión, o sea, el medio informativo, para que la comunidad sepa de que hubo un crimen en ese sitio. ¿Para qué? Para que ellos después empiezan el proceso de averiguación, de revisión y buscar a ver quiénes de los habitantes pudieron haber visto el hecho, pues, de quién cometió el crimen. Después de allí, ellos hacen el proceso de levantamiento que lo hace el médico forense. ¿Quién es el que va a determinar cómo fue muerta esa persona y cuáles fueron las heridas que sufrió la víctima? Y de allí ellos ejecutarán el levantamiento y, abonado a eso, llevarán el cuerpo al sitio del laboratorio para hacerle las evaluaciones correspondientes porque esa persona ejecutó esa muerte o a qué lo llevó. De todo esto, el único órgano o institución encargada en el país para hacer esos procedimientos es el CICPC, que es la que está autorizada para hacer todo este proceso de investigación, de levantamiento de cadáveres, de experticia. Ellos son los únicos encargados de hacer ese trabajo investigativo y son los que tienen los profesionales para poder llegar al suceso y poder determinar quién fue o por qué lo hizo esa persona que ejecutó el crimen. Bueno, gracias. Saludos, mi nombre es Erly Contreras. Yo vengo a hablarles sobre las funciones del investigador criminal en el proceso investigativo. El investigador criminal desempeña un papel fundamental en el esclarecimiento de hechos delictivos, donde sus funciones son múltiples y cruciales para garantizar una investigación efectiva y justa. Las funciones principales del investigador criminal en un proceso investigativo son la recolección y la preservación de la evidencia, donde tenemos la inspección ocular, que se realiza un examen minucioso del lugar del delito fijando las condiciones en las que se encontró y se recolectó la evidencia física. Por otro lado, tenemos el levantamiento de la evidencia, desde donde se utilizan técnicas adecuadas para recolectar y preservar la evidencia, como huellas dactilares, ADN, fibras, armas, entre otros.
También tenemos el embalaje y la cadena de la custodia, que es asegurar que las evidencias sean embaladas de forma correcta y se mantengan en una cadena de custodia interrumpida para garantizar su integridad. También tenemos el análisis de la escena del crimen, donde tenemos la reconstrucción de los hechos, que es a partir de las evidencias y los testimonios, reconstruir la secuencia de eventos que ocurrieron en el lugar del delito. Y por otro es la identificación de los patrones, que se busca patrones en los delitos para determinar si existe un modus operandi o si están relacionados con otros. También tenemos las entrevistas y los testimonios. El interrogatorio de sospechosos es el de realizar interrogatorio a los sospechosos de manera profesional y respetando sus derechos. También la entrevista a los testigos, que es obtener declaraciones de testigos presenciales o personas que puedan aportar informes relevantes. Por otro lado, tenemos la coordinación con otras agencias, que es colaborar con fiscales, que es trabajar en estrecha colaboración con los fiscales para presentar los casos ante los tribunales. También tenemos coordinar con expertos, que es solicitar la colaboración de expertos en diversas áreas como balística, toxicología, entre otros, para analizar las evidencias. Y por último tenemos la elaboración de informes. Dentro de esto está la documentación de investigación, que es redactar informes detallados sobre los hallazgos de las investigaciones, incluyendo la descripción de las evidencias, los resultados de análisis y las conclusiones. También dentro de ellos tenemos la presentación de evidencia ante el juicio, que está el testificar, que es presentarse ante el juicio para declarar sobre los resultados de la investigación y las evidencias recolectadas. Otras funciones tenemos las investigaciones de antecedentes, que es investigar los antecedentes, los sospechosos de las víctimas. Dentro de esto también tenemos los seguimientos, que es realizar seguimiento a personas y lugares de interés. Y por último, las operaciones encubiertas, que es participar en operaciones encubiertas cuando sea necesario. Bueno, gracias, esa ha sido toda mi exposición. Seguimos con la investigación criminalística y su fundamento legal. La Constitución de la República Bolivariana nos dice en el artículo 253 que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por la autoridad de la ley. El también artículo 285, numeral 3, que establece: son atribuciones del Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidades de los autores o autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos pasivos y activos relacionados con la perpetración. El Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 113, nos dice que la Policía de Investigaciones Penales, los funcionarios o funcionarios a los cuales la ley acuerde tal carácter, y todo funcionario o funcionaria que deba cumplir las funciones de investigación. El Código Procesal Penal, y en el artículo 280, dice que está judicializada, forma parte del proceso y se llama entonces nuestra investigación criminal. Es una investigación judicializada, es científica. La investigación judicial nuestra no la realiza un cuerpo policial porque desee hacerla, sin controles ni supervisión. Los tribunales penales, específicamente en los tribunales de control, tienen esa denominación porque bajo sus funciones están a autorizar allanamientos, pruebas anticipadas en la investigación y solicitarle al Ministerio Público que respete los derechos de investigación y de práctica y de diligencia. Entonces la investigación criminal nuestra es una investigación científica judicializada, no es una investigación cualquiera, tiene controles de todo tipo. Y en el artículo 8 de la Ley de los órganos de investigaciones criminalísticas y penales nos habla y nos dice que la investigación penal es un conjunto, un grupo de diligencias
o actividades. No una actividad, si es una sola actuación, no es una investigación. Una averiguación es un cúmulo de resultados producto de un cúmulo de diligencias orientadas al descubrimiento o comprobación científica del delito. Sus características, la identificación de sus autores o partícipes, así como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos, y la investigación criminal debe realizarse respetando los derechos de todas las personas involucradas, tanto víctimas como presuntos responsables. El Código Orgánico Procesal Penal establece que los procedimientos que deben seguirse en la investigación de delitos, desde la recepción hasta la denuncia, hasta el juicio y la sentencia. Bueno, muchas gracias, mil bendiciones.